Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, que pasa, insistimos, por este atentado, esta acción violenta contra una actividad que encabezaba el presidente del Parlamento, el presidente encargado Juan Guaidó. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Carmen Beatriz Fernández. Ella es experta en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos, muy buenos días. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes hoy. Pues mucho interés de conocer la opinión de nuestra invitada. Le pediría un primer comentario al respecto. Nuestra invitada anterior, diputada de 20 Venezuela, reiteraba, bueno, que en estas condiciones no es posible participar en un proceso comercial en nuestro país. Yo le pediría un comentario inicial sobre esto, esta declaración y evidentemente los hechos de la ciudad de Barquisimeto. La escuchamos. Sí, bueno, evidentemente es muy grave lo que ocurrió en Barquisimeto, tremendamente grave. Me viene a la mente una frase muy potente de Isaac Asimov que dice: la violencia es el último recurso de los incompetentes, ¿no? Y es exactamente así. Pues cuando tú apelas a la violencia es porque te faltan otras armas más importantes en el mundo de hoy, que es el arma de la persuasión, el arma de poder convencer a los otros, ¿no? El arma incluso de poder convencer a los tuyos. Y entonces apelas a la violencia como ese último recurso de la incompetencia y la impotencia de quien no puede tener armas más poderosas, repito, porque no hay nada más poderoso que las armas de la persuasión. Cuando tú no puedes persuadir, cuando no puedes ganar, pues apelas a la violencia. Sin embargo, y yo leí, no sé quién fue la diputada de 20, pero leí ayer unas declaraciones que dio la líder fundamental de 20, María Corina Machado, en ese mismo sentido, ¿no? Que era imposible ir a elecciones si tú antes no deponías el gobierno, ¿no? Pero creo que ese es un dilema al que se refiere continuamente María Corina y se refiere continuamente a la oposición, porque al final es un dilema que termina siendo circular, ¿no? Evidentemente, en condiciones objetivas, y si la política fuera un tema de qué es lo que yo deseo, yo preferiría ir a unas elecciones sin que tuviese ningún adversario al frente. Yo preferiría ir a unas elecciones en unas condiciones óptimas. Ahora, la política es siempre ese paseo entre lo que es óptimo y lo que es posible. Y creo que en ese particular no es posible, porque cuando tú vas a la letra pequeña, yo puedo estar de acuerdo con María Corina que tú necesitas, para tener unas elecciones verdaderamente libres, tú necesitas antes de poner a quien impide esas elecciones verdaderamente libres. Pero cuando vas a los detalles, y el diablo suele estar en los detalles, es cómo lo hace. Me recuerda mucho a una postura que durante muchos años también tuvo María Corina, que era la exigencia de la renuncia de Nicolás Maduro. O sea, durante muchos años María Corina exigía la renuncia de Nicolás Maduro, sin embargo, Maduro no estaba dispuesto a renunciar. Entonces, claro, tú no puedes hacer política asumiendo que eres el único que está haciendo política, ¿no? Entonces, tienes unos adversarios muy poderosos, y que conservan evidentemente un gran poder institucional. Quisiera preguntarle varias cosas a nuestra invitada, porque por primera vez buena parte de la comunidad internacional, al menos de este lado del mundo, en América Latina, y yo incluiría evidentemente a Estados Unidos, el principal aliado de la Asamblea Nacional y de esta campaña por el rescate de la democracia en nuestro país, coinciden en que el mecanismo para resolver la crisis que atraviesa Venezuela es una elección presidencial libre y justa. Así al menos lo reflejaba el comunicado del Grupo de Lima con motivo de estos actos de violencia contra el presidente encargado Juan Guaidó. Yo le pedí un comentario al respecto acerca de este punto en específico. La escuchamos. Claro, es que la solución al problema de Venezuela no puede terminar siendo nada distinto a elecciones libres.
Eso están de acuerdo, es un consenso internacional importantísimo que nunca antes se había logrado con la magnitud, con la fuerza, con el compromiso que han expresado esos 60 países. O sea, creo que debes incluir Europa, pese a que Europa tenga algunos comunicados un tanto más benévolos, al final lo que está planteando toda Europa, incluido España, en un comunicado que lanzó ayer precisamente a raíz del atentado contra Guaidó, son elecciones libres. Ahora, tú para tener elecciones libres tienes que definir unas condiciones electorales que te lleven a unas elecciones verdaderamente libres. Esas elecciones libres que inevitablemente tienen que producirse en Venezuela como desenlace, serán las elecciones más observadas del planeta. Pero además tú necesitas para esas elecciones libres desarticular un sistema muy perverso de control social ligado al hambre al que se ha sometido al pueblo venezolano, ¿no? Esa es una de las condiciones de las elecciones libres, que probablemente no salgan en libros de idea internacional ni de instituciones de observación electoral, porque es un añadido muy particular y muy perverso de la revolución madurista, digamos, ¿no? Otro elemento es, sin duda, que tú necesitas para tener elecciones libres tener candidatos legalizados, y tienes que tener candidatos habilitados y partidos legalizados. Nadie puede ir a unas elecciones libres con los partidos democráticos ilegalizados, ¿no? Y luego, adelante, perdón. No, dime. No, es que a propósito de este tema de las elecciones libres, lamentablemente hay que agregar a la ecuación los grupos criminales que hacen vida en nuestro país, y lo saco a colación porque la semana pasada por primera vez Naciones Unidas reconocía la existencia del denominado cartel o cártel de los soles en Venezuela, the Cartel of the Sun. Lo colocaba así en su informe sobre el tráfico ilegal de drogas en el mundo. Y recuerdo conversación con el director de Inside Crime, que tiene sede en Colombia, y él reconocía que estos grupos criminales que hacen vida en nuestro país no van a facilitar, no van a permitir incluso un cambio de gobierno o la celebración, digamos, de una elección, mucho menos una elección libre en nuestro país. ¿Cómo hacer frente a este obstáculo, este importante obstáculo, a propósito de lo que estamos hablando? Claro, es importantísimo y además es un elemento que hace el caso venezolano más complicado que otros casos que han ocurrido en el mundo, porque muchas de las cosas que nosotros estamos viendo ya se han visto antes, no las estamos inventando. Lo que estamos viendo, lo que vimos el fin de semana en Barquisimeto, no es muy distinto a lo que hacían los tontón macuts del dictador, del sanguinarísimo dictador haitiano, el famoso Papadoc, ¿no? O las camisas pardas de Mussolini. Son esas hordas al servicio de un régimen dictatorial. Ahora, efectivamente, el hecho de que tú tengas algunos elementos de las Fuerzas Armadas o de la institucionalidad del país cooptadas por elementos del crimen organizado, pues hace el problema mucho más terrible. Pero también, digamos, en el caso nuestro, se han utilizado o se vienen utilizando unos mecanismos de presión mucho más fuertes de lo que se han usado contra otras dictaduras en el mundo, ¿no? Pues el tema de las sanciones pues es un tema claro, que alcanzaron a las sanciones petroleras, que alcanzan a las sanciones petroleras hasta socios no venezolanos, digamos en el caso de Rosneft, hace pocos días. Es decir, la cantidad de sanciones económicas, pero también sanciones que eventualmente llegan a lo militar, han ido increciendo y seguirán increciendo como manera de enviar un mensaje no a quienes están seguros de no querer negociar, sino a quienes están siendo perjudicados y están cerca de ese entorno, forman parte de ese entorno de poder, digamos, ¿no?
Claro, existe una especie de consenso internacional según el cual si Venezuela llega a unas elecciones es porque la mayoría del grupo en el poder decidió negociar y de alguna manera negociar su salida. Yo le pediría un comentario al respecto, tomando en consideración lo que estamos hablando. De lo contrario, sería imposible pensar en la celebración de comicios en nuestro país. ¿Qué opina usted? Sí, pareciera que lo que hemos visto en los últimos días es que pareciera que hay nuevos elementos sobre la mesa de negociación política. Y la negociación, cada vez que los venezolanos oímos hablar de negociación, pues nos encrespamos, ¿no? Se nos paran los pelos y esperamos lo peor, porque, y es natural que sea así, porque lo que hemos venido viendo cada vez que hay una negociación es una escalada a una situación peor, ¿no? Donde el gobierno o donde Nicolás Maduro específicamente pues juega y huye hacia adelante y mete a toda la sociedad, a todo el país, a sí mismo en un brete aún peor del que se venía manejando, ¿no? Sin embargo, hay que recalcar que no hay otra forma de lograr unas elecciones que no sea incorporando actores fundamentales del chavismo que hoy por hoy son parte muy importante del país, cuantitativamente e institucionalmente mucho más, ¿no? Entonces, no hay otra forma, o sea, la negociación, pese a la mala prensa y al miedo razonable que nos genere, es la única opción para llegar a elecciones libres. Y lo hemos visto, lo vimos hace escasos días en las negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes, ¿no? Ese tratado de paz que se firma con los talibanes es una cosa a lo mejor inaudita, ¿no? Pero hasta en las peores guerras hay espacios de negociación y es lógico que las haya porque nosotros tenemos más de un año con la bicefalia en Venezuela entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. En más de un año, ninguno de los dos ha logrado acabar con el otro. Por más que a Maduro le hubiera resultado, estuviera dentro de sus ambiciones acabar con la opción que representa Guaidó o la representación de la gran mayoría política del país que representa Guaidó. Entonces, si eso ha pasado, tú necesariamente tienes que llegar a espacios, generar espacios de negociación que apunten a un desenlace, ¿no? Dos inquietudes. En principio, da la impresión que está en marcha una negociación, de lo contrario no se hubiera conformado este comité de postulaciones electorales con la participación de constituyentes / diputados del PSUV, exministros de la administración de Nicolás Maduro. Quisiera su opinión acerca de esa iniciativa que luce incierta, y cito al diputado Ángel Medina, es decir, sobre la cual no existe garantías de éxito, digamos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el chavismo, digamos, insiste en la ruta para renovar la asamblea, pero no para celebrar elecciones presidenciales en nuestro país. Yo le pediría un comentario sobre estos dos temas. Sí, yo creo que efectivamente, tal como tú apuntas, yo sí creo que hay una negociación en proceso y esa es la evidencia, ¿no? La constitución, la conformación de ese comité pre-arbitraje electoral, digamos. Ese el hecho que eso esté existiendo viene siendo de una manera bastante opaca, es decir, a diferencia de otros procesos de negociación anteriores, viene siendo mucho más discreto y eso en determinadas circunstancias puede ser un punto a favor, ¿no? Puede ser una señal positiva. Efectivamente, nosotros tenemos en el calendario electoral de este año unas elecciones parlamentarias y esas elecciones parlamentarias son ineludibles y efectivamente la comunidad internacional
y todas las fuerzas democráticas de Venezuela estarían apuntando pues a una elección presidencial. Ahora, en esa elección presidencial, que es, digamos, no hay una solución o no hay un desenlace a la crisis venezolana distinto al de las elecciones libres, pero no son elecciones libres parlamentarias, ¿no? Son elecciones libres presidenciales, y en eso, digamos, la fuerza de la comunidad internacional está comprometida a esas elecciones libres presidenciales. Ahora, perfectamente podría ser un proceso conjunto, ¿no? Sobre la base que tú sí tienes unas elecciones libres para escoger o para renovar el Parlamento, y ese es el elemento mínimo de consenso entre las distintas fuerzas políticas en el país, ¿no? Tenemos que hacer una pausa para la policía. Yo le ruego a Carmen Beatriz Fernández que permanezca unos minutos más, de ser posible. No sabemos cómo está el tiempo, pero nos interesa mucho conocer su opinión acerca de lo que podría haber ocurrido si efectivamente llegan a agredir físicamente al presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, como pudo pasar en esta actividad en Barquisimeto. Eso en primer lugar. Él decía en un mensaje grabado, acabar conmigo, palabras más, palabras menos, pero decía, acabar conmigo no va a acabar con, digamos, este movimiento que promueve un cambio en nuestro país. Yo le pedí un comentario, qué expectativa podemos tener, la reacción de la comunidad internacional frente a un incidente de esta naturaleza, insisto, tomando en cuenta lo ocurrido en Barquisimeto, y por otra parte, hasta dónde puede llegar, o podemos esperar puede llegar la comunidad internacional, o incluso Estados Unidos, que está en medio de en plena campaña electoral para las presidenciales. Yo le dejo estas dos inquietudes. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, que pasa por este ataque de grupos armados a una actividad celebrada en Barquisimeto. Las imágenes, como suele ocurrir, le dieron la vuelta al mundo de aparentemente funcionarios oficialistas o personas vinculadas al oficialismo con armas, empuñando armas de fuego, que dispararon además violentamente contra el vehículo que trasladaba al presidente de la Asamblea, el presidente encargado. Hirieron a varias personas, incluyendo un adolescente que participaba en la actividad. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández. Yo dejaba un par de inquietudes antes de hacer la pausa para la publicidad. Una tiene que ver con la integridad física del presidente encargado Juan Guaidó. Ellos, en un comunicado, y hablo de la presidencia interina, calificaban los hechos de intento de magnicidio, y efectivamente podemos ver imágenes de pistoleros apuntando directamente en la dirección donde se encontraba el presidente del Parlamento. ¿Qué puede pasar en su opinión? Es decir, ¿cuál sería la reacción internacional si llegan a agredir físicamente al presidente interino de nuestro país?
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿hasta dónde puede llegar Estados Unidos en el caso de Venezuela para promover una transición a la democracia, tomando en cuenta que están en plena campaña para las presidenciales de noviembre? La escuchamos. Sí, bueno, efectivamente lo sucedido en Barquisimeto, reitero, fue sumamente grave y efectivamente fue un intento de magnicidio. Pues, o sea, basta con verlo el estado en que quedó la camioneta donde se desplazaba el presidente Guaidó y basta o sea, si no hubiera sido una camioneta blindada, hoy estaríamos hablando de una consecuencia mucho peor, ¿no? Y eso, cualquier atentado, lo del fin de semana sin duda escala el problema, ¿no? Y es una invitación, o sea, un magnicidio es una invitación explícita a una actuación contundente que escala incluso militarmente a la comunidad internacional. O sea, sería un hecho de unas consecuencias tremendas, catastróficas incluso para las posibilidades de un desenlace político y democrático, porque al final la política es la capacidad de resolver conflictos sin sangre, ¿no? sin apelar a lo bélico. Cuando cuando ocurre un suceso como el del fin de semana, estás dejando la política atrás para entrar estrictamente en un conflicto bélico que podría escalar muy rápidamente. Entonces es tremendo y podría estar dando evidencias, además de segmentos dentro de la nomenclatura dominante, digamos, que están adversos a esa posible negociación que nosotras estamos intuyendo que se está dando, ¿no? Eso por un lado. Luego, en relación a tu otra pregunta, pero tiene que ver con esto también, porque un atentado es una invitación explícita a una escalada en las presiones de la comunidad internacional, incluida la militar. Y si esto ocurre en un año electoral de los Estados Unidos, hay que leerlo además en esa clave político-electoral, donde, bueno, cualquier acción de los Estados Unidos o cualquier acción de la presidencia de Trump este año debe verse precisamente o debe tener la lectura de lo electoral, ¿no? Y sí existe un compromiso de los Estados Unidos, que es un compromiso bipartisano, palabra tan espantosa, ¿no? Bipartisano, de los dos partidos políticos americanos. Existe un compromiso por el rescate de la democracia en Venezuela, pero cualquier acción del Departamento de Estado debe leerse en la clave de un presidente Trump que está aspirando a la reelección. Y en esa clave de ese presidente Trump aspirando a la reelección, las medidas de presión hacia el régimen venezolano van a ir en aumento y van a ir escalando, incluyendo las opciones militares. Ya se está hablando incluso explícitamente de la posibilidad de un bloqueo naval, que sería una cosa, pues un paso más en ese uso de mecanismos de presión, pero que precisamente es una presión que está por ahora apuntando a que se genere una solución de tipo político, una solución de tipo, un acuerdo de negociación que conduzca a elecciones libres. Es decir, ¿usted cree que si llegan a atentar o llegan a agredir, porque ya atentaron contra el presidente del Parlamento, el presidente encargado Juan Guaidó, eso precipitaría una acción de fuerza de la comunidad internacional? Sí, yo diría que sí, claro. De hecho, fíjate que no es el primer atentado contra el presidente Guaidó. El primero fue a la entrada a Maiquetía, ¿no? Pero en aquel momento, también como en este momento, pero en aquel momento se quiso atentar más bien moralmente, ¿no? Que quisieron hacer
dar una imagen de humillación hacia la figura presidencial y en ese momento, como ahora, se trató de hacer ver como una manifestación popular que no tenía que ver que no era una orquestación directa del alto gobierno. Eso evidentemente es mentira, y las mentiras suelen tener patas cortas, y en estos tiempos de gran transparencia gracias a medios digitales, pues esto se sabe muy rápidamente. O sea, lo de Maiquetía no fue ninguna manifestación espontánea, y hubo mucha evidencia que se supo de cómo se había venido orquestando, y lo de el fin de semana tampoco fue ninguna manifestación espontánea, y hay unos lazos muy claros que algunos voceros han venido denunciando de ese atentado y instancias del alto gobierno, ¿no? Finalmente, da la impresión que la administración del presidente Trump ha apretado el acelerador, al menos con relación a Venezuela, buscando una solución rápida a la crisis, es decir, precipitando una transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un comentario, porque ciertamente si hubiera un cambio de gobierno, no está en el panorama, pero si hubiera un cambio de tendencia política en los Estados Unidos, la situación de Venezuela sería otra, la política hacia nuestro país sería otra muy distinta. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, bueno, efectivamente las acciones del Departamento de Estado tienen que leerse enmarcadas dentro del cronograma de noviembre de la elección presidencial norteamericana, ¿no? Entonces eso nos pone unos meses y unos tiempos donde cualquier acción que orientada a acelerar la transición en Venezuela tendría que moverse dentro de esos tiempos para entrar también dentro de la lógica político-electoral, que es cómo deben analizarse estas cosas. Yo creo que especular sobre lo que podría pasar o podría dejar de pasar en la elección de los Estados Unidos es todavía muy prematuro. Sin embargo, sí existe, yo no estoy tan segura de que habría enormes cambios con una presidencia demócrata, salvo que esa presidencia sea demócrata fuera de Bernie Sanders, ¿no? Pero reitero, pues hoy en día todas las apuestas están hacia la reelección de Trump, y la reelección de Trump sí implica pisarle el acelerador al tema venezolano. Eso pareciera muy claro, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es experta en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia, ofreciendo su opinión, su análisis acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por este incidente, este atentado contra la manifestación que lideraba el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por